Ok, entonces, ahora sí. Vamos a revisar este cuestionario para los que acaban de ingresar. Y según lo que dice aquí, las lampreas son peces agnatos, carecen de mandíbulas. Carecen de mandíbulas. Agnatos quiere decir que no tienen mandíbulas. Esa es la definición. Entonces, de los tres conectores que teníamos aquí, me dice Monse, es B, profe. Es decir, exacto, es el conector, es decir, porque está ayudando a aclarar este concepto, esta definición que es agnatos. No obstante, es un conector que a pesar, si hubiera dicho algo contradictorio, a pesar de eso son peces agnatos, o aunque, que también serviría como cierta contradicción. Sin embargo, solamente ocupábamos reforzar lo que estaba diciendo ese fragmento. Vamos con la número 2. Ahora le voy a pedir a Adrián Santiago que me diga la respuesta de la 2. Pueden ser por el mismo chat, Adrián? A ver. Fumar es una de las principales causas de cáncer de pulmón. El fumador introduce una gran cantidad de sustancias nocivas en su organismo. De estas tres conectores, ¿cuál es el que funciona para completar la oración? Dice Jessica que es la B, el yaque. El yaque porque dice el fumador introduce una gran cantidad de sustancias. Y como está hablando de pues de las consecuencias de fumar, entonces este conector está ayudando a reforzar eso, los daños que se le puede hacer al organismo en fumar. Y el pero también es contradictorio, pero el ya que ayuda a reforzar ese argumento. Y el y solamente sirve como un conector para conectar las ideas, pero los tres son conectores y el que completaba la oración pues era el ya. Vamos con la número 3. Complete de acuerdo con el contexto. María tenía las responsabilidades hogareñas de barrer, trapear, le pidieron que fregara los trastes, había roto muchas escobas. Dice Jessica, es la C. Y no obstante y porque es correcto. El término fregar, recuerden que, bueno, significa lavar, se refiere a lavar. Si ustedes buscan la definición y en México le ponemos otro significado para insultar, para hacer referencias que me está enfadando mucho, usan la palabra fregar. Eso ya depende mucho del lugar y del contexto, pero la definición de la palabra, ahí está tal cual en el diccionario, que es referencia a lavar. La número 4. Complete de acuerdo con el contexto. Tenemos estas tres posibilidades. Y en la número 4, dice, Laura tiene una leve discalculia, una dificultad para resolver cálculos. Fue promovida como cajera en jefe, molestó al resto de sus compañeros. Chequen de las tres opciones que tienen cuál es la que le va y que le va a dar coherencia a la oración. Dice Ricardo que es la C, Jessica también C, con cierta duda. A ver, en la C dice aunque, que es como a pesar de esto. A ver, si pusiéramos la C, aunque Laura tiene una leve discalculia, es decir, una dificultad para resolver cálculos, fue promovida como cajera en jefe, lo cual molestó. Sí, o sea, estos dos están bien, pero el primero no. Porque no está dando, se está contradiciendo la primera línea con la segunda, es como que bueno. Entonces, eso es o es bueno o es malo o qué pasó ahí. Entonces, está bien en es decir y lo cual, pero la primera no. Dice Jordan, es la B. Ya que por lo que y lo cual. Ya que Laura tiene una leve discalculia, pero en la B el problema, Jordan, es con el por qué, porque es el por qué es para responder una pregunta. Entonces, ¿por qué una dificultad para resolver? Ahí ya no va a quedar. Y nada más me queda una opción. Dicen, pues, Jessica es
Pues claro, nos queda la, pero ¿por qué es la? Dice, porque Laura tiene una leve discalculia, queda porque está dando la razón y el motivo, está explicando esa discapacidad que tiene. Bueno, es una dificultad, no es una discapacidad. Una dificultad para resolver cálculos fue promovida como cajera en jefe, es decir, una leve discálculo y aquí lo que molestó a sus compañeros y es la que termina de completar la oración. Hay que tener cuidado con el uso de los conectores, revisar bien si va de acuerdo con el contexto de la oración, si lo que se está diciendo se está expresando con claridad y precisión. Vamos con la número 5. Complete de acuerdo con el contexto. Dice aquí, un día Jaime invitó a salir a Lila. Quería que fuera novio, se llevó la sorpresa de su vida cuando ella lo invitó a salir a él. Y Sisa, ¿qué es la C? Dice la C, aun cuando un día Jaime invitó a salir a Lila, aun cuando quería que fueran novios. Ahí es que en la C ya con el aun cuando está causando cierta contradicción. Fíjense, ya se perdería este pedacito de la oración. ¿Qué conector va de aquí? Si aquí en la oración dice quería que fueran novios, está dando la razón, el motivo, entonces tengo que colocar un conector que le esté dando la razón y motivo. Pues, aquí va, pues quería que fueran novios, pues está ayudando a reforzar esa idea, pues quería, más se llevó la sorpresa. Más también sirve para dar un porque, sería la pues, más se llevó la sorpresa. Es que el ya que, a los que me dicen que sería la B, el ya que tendría que estar, no podría estar al principio de la oración porque no queda. Para los que acaban de ingresar, muchachos, estamos revisando el cuestionario de tarea de lógica textual y está disponible en Classroom. Se publicó el día 18 de abril, junto con el de comprensión lectora 3. Vamos con la número 6. Distingue el conector que le da cohesión al siguiente texto. No entregó su trabajo de química a tiempo, se decidió irrevocablemente que Pedro repitiera. Bien contundente. De estas tres opciones está para qué, aun cuando y dado que. El aún sin acento, recuerden que equivale a hasta o incluso. Entonces, de estas tres, como están explicando lo que sucedió y la consecuencia que se llevó, exacto, sería, aquí ya me estaban diciendo Jessica muy bien, e Isaac y también Jordan era la C. Dado que no entregó su trabajo de química, el dado que está ayudando a reforzar ese argumento, la situación que pasó. Entonces sería la C aquí, dado que. El para qué definitivamente rompe por completo con la coherencia de la oración. ¿Para qué no entregó su trabajo? Aun cuando no entregó su trabajo. Si aquí en esta parte de la oración nos hubieran dicho, aun cuando no entregó todos sus trabajos, pasó el semestre o se evitó que repitiera, sí funcionaría este conector. Fíjense cómo hubiera quedado con el B. Tendría que ser, dijera, aún tendríamos que cambiar la última parte de la oración para que fuera
en la misma línea, con lo mismo que está diciendo la oración. Aun cuando no entregó su trabajo de química a tiempo, Pedro logró pasar la materia. En esta circunstancia sí estaría bien utilizado el aún. Lo voy a subrayar con rojo. El aún cuando no entregó su trabajo de química a tiempo, Pedro logró pasar la materia. Es como si dijéramos, a pesar de, el dado que, aun cuando es equivalente a pesar. A pesar de esto, la número 7. Recuerden que estos ejercicios son ejercicios de coherencia, ordenar de manera lógica las oraciones. Entonces, ¿cuál es la primera que tiene que estar? Tenemos como no llegaste, se fueron abatidos, estuvieron esperándote durante un largo rato y pero. Dices, ¿a qué es la? Así es, muchachos. La 3 tenía que estar al principio. Estuvieron esperándote durante un largo rato. Y luego, pero, como no llegaste, se fueron abatidos. Y así queda bien la coherencia de la oración. Exacto, Monse, esa es la... Chicos, ¿tienen alguna duda desde lo que estamos viendo hasta ahorita? ¿De alguno de los reactivos? Para los que acaban de ingresar, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Les platico, estamos revisando el cuestionario de tarea de lógica textual. Ahora, ¿dónde van a revisar ese cuestionario? ¿Dónde lo tienen? En Classroom, están en sus grupos de Classroom, lo van a descargar y tiene que estar como archivo adjunto el día 18 de abril, que fue la clase pasada, el día lunes. Vamos con el 8. El enunciado siguiente se puede utilizar en un párrafo a manera de, tenemos desarrollo, conclusión y transición. Fíjense cómo está empezando de igual manera. Esto que está aquí, muchachos, se llaman marcas discursivas. Marcas discursivas o marcas de expresión o discurso. No son lo mismo que los conectores, funcionan para poder transmitir las ideas, se utilizan con el vocabulario formal, pero algunas nos ayudan a iniciar un texto, a terminarlo o a transicionar un párrafo. Entonces, esta marca discursiva no parece de introducción, dice de igual manera, con frecuencia puede leerse en los medios de comunicación, noticias o hipótesis, que es desarrollo, conclusión o transición. Si fuera de cierre, dijera, de esta forma se conoció que los medios de comunicación, como si ya nos hubiera explicado algo el texto, entonces no puede ser de conclusión definitivamente. Tenemos dos opciones de desarrollo o de transición. Fíjense cómo está aquí, ya está pasando, parece que el texto ya había sido desarrollado. Exacto, Jordan, sería la C. Porque como está estructurado, parece que ya nos explicó el tema previamente, porque dice de igual manera, es una marca discursiva de transición para poder pasar a otro tema. La número 9, que también es de coherencia. Ahora tenemos un poquito diferente la oración. Está un poquito más complicada. La mejor operación erró, por lo que, aunque se planeó estrategia, habrá que pensar en algo más. Está un poquito complicado, pero no es difícil. Dicen Isaac y Jordan, es la B, profe. En esta están en lo correcto, sería la B. Vamos a empezar a ordenar desde con la 4, aunque se planeó, sería el 4. Y luego la mejor
estrategia. Si tenemos eso armado, ya va a ser más fácil acomodar las demás oraciones. ¿Cómo les recomiendo yo que puedan resolver estos reactivos? Primero observen todas las oraciones. Luego ya después traten de ordenar de manera lógica en la mente las oraciones. Todas van a tener una coherencia. No siempre van a aparecer en mayúscula la primera oración, porque eso sería muy fácil. Olvídense que eso va a estar así. Aquí lo que va a funcionar es que aprendan a identificar qué les están diciendo para poder acomodar. Es como si estuvieran acomodando rompecabezas. ¿Qué va primero, qué va después y qué va al final? La número 10, elija el sinónimo de la palabra en negritas. Tenemos aberrante. De estos tres sinónimos, ¿cuál es el que le queda? Dicen, caray, ¿cómo que va a ser el P pertinente? Fíjense lo que está diciendo, perversión aberrante. Dice Dulce C, exacto. Si buscaron en el diccionario la palabra abyecto, quiere decir que es algo impropio, que es una actitud muy dañina, algo impropio o dañino, pues es abyecto. Según lo que está diciendo la oración, esa es la que queda intransigente, a pesar de que expresa algo negativo, no va de acuerdo con el contexto de la oración. La número 11. Elija el sinónimo de la palabra en negritas. Tenemos levedad. De estas tres, ¿cuál es la que significa parecido a levedad? Tenemos acritud, ligereza y hermosura. Sí, muy bien, Jessica, es ligereza. La número 12, elija el sinónimo de la palabra en negritas. Dice aquí, agradables. De las tres opciones, esta está más sencilla, pues tenemos ansiosos, afables, ecuánimes. Ansiosos, estaban ansiosos por recibir a la persona, pero no está expresando, depende cómo se use la palabra ansioso. Afable es que son personas agradables, que saben recibir bien a las personas. Ecuánimes es que son justos. Entonces, la que le da la coherencia, la que logra expresar algo parecido, así es, sería la B. Afable. La número 13, elija el sinónimo de la palabra en negritas. El cazador tomó una posición de oculta vigilancia, oculta. Un sinónimo de oculta, tenemos ignota, ígnea o furtiva. ¿Sería furtiva? Furtiva, muy bien. Bueno, aparte de furtiva, hay otra mucho mejor. No buscaron el significado de ígnea y de ignota. Ígnea es una propiedad que tienen las piedras, así que no tiene nada que ver con el contexto del párrafo y de la oración. Ignota quiere decir que no ha sido descubierto todavía. Por ejemplo, si decimos, algunas tumbas de Egipto permanecen ignotas ante el ojo de los excavadores. Ignota quiere decir que no ha sido descubierto todavía. Entonces, dependiendo de lo que quiere decir aquí, posición de ignota vigilancia quiere decir que sigue escondido. Catorce, complete el siguiente enunciado. Tenemos la historia muestra a María Estuardo, reina de Escocia, como una mujer tierna y heroica. Su enemiga Isabel de Inglaterra parece como una persona cruel e injusta. Ambas se asemejan por su carácter fuerte, orgulloso y dominante.
Dice Isaac que es la B, pero y ya que. Fíjense de las otras cómo están. Si dice como una mujer tierna y heroica. Aquí sería mientras que su enemiga Isabel de Inglaterra aparece como una persona cruel e injusta. No obstante, ambas, por lo que está diciendo aquí, ambas se asemejaban por su carácter fuerte. La 13 es ignota. Déjenme ponérselas aquí abajo. 13A, ¿qué quiere decir ignota? Les voy a poner la definición también de ignota para que la anoten ahí a un ladito en su cuaderno o en el cuestionario. Que no pues esta sería la mientras que y no obstante. Y hablando de María Estuardo y la reina Isabel I, hay una película en Netflix que es muy buena que se llama Las dos reinas, que es una que sale la actriz Margot Williams, Margot Robin, perdón, y también la actriz juvenil que se llama Saoirse Ronan, que las dos, por cierto que las dos eran primas, las reinas. La número 15. ¿Qué opción sustituye mejor el verbo subrayado en la oración? Tenemos soler. Aquí tenemos que fijarnos en la conjugación y observar que en la oración, ¿en qué tiempo está? En las fiestas están hablando en presente. A ver, muchos tipos de bebida. Y los verbos que están aquí no todos están en presente. Dice aquí suelen, solían y suela. Suela no está de acuerdo con el en persona en la oración. No, ahí no está bien conjugado. Exacto, es suelen. Solían está en pasado. La número 16, elija la opción que sustituye correctamente el verbo en negritas en la oración. Cuando regrese a casa, voy a traer pan. Traer este verbo, ¿qué otro verbo podemos colocar en la oración? Hacer, contraer y pedir. Pues hacer pan no, porque lo va a pedir la persona. Por lo que está diciendo, cuando regrese a casa, la número 17. Lo miró de frente con la abierta, sus ojos que reflejaban las luces del árbol de Navidad parecían inyectados de... Gritó, pero nadie pudo oírla. Tenemos de opciones. Ojos para colocar aquí en la primera línea. En la segunda es oídos, vida o furia. Y en la tercera está individuo, susodicho y comandante. La 17 es la B, muchachos. Exacto. Dice Ashley, Isaac y Dulce están en lo correcto. Muy bien, chicos. Es boca, vida y susodicho. La número 18, siempre he sido gordo. Lo soy desde que tengo uso de. En estas tres palabras, ¿cuál es la que termina de forma adecuada la oración? Dependiendo del... Memoria. Exacto, memoria.
La 19, seleccione el par de conectores que muestran una relación de oposición entre dos oraciones. Tenemos 5 y nada más son 2. Además, por eso, pero aún así, entonces, ¿cuál de esos 5 reflejan oposición? La A. No, el pero es una contradicción y el aún así también. Se preparó para su examen de matemáticas, aún así lo reprobó. Y decimos, fíjense cómo se utilizan en las oraciones. Con el primero, con el número 3. Pero no llevó. Salió a caminar, pero no llevó una chamarra. Y más aquí en el clima de Ensenada, si de pronto en la tarde empieza a hacer más frío, pero no llevó una chamarra. Entonces, indica cierta contradicción. Y el aún así. Se preparó, estudió, coma, aún así, no aprobó. Suele pasar. No aprobó. Fíjense, nos dice que expresan contradicción. Aún así. Entonces, la respuesta correcta sería la C, 3 y 4. La 20 y última, fíjense que dice, elija la oración que no puede sustituir a la palabra, la opción que no puede sustituir a la palabra en negritas en la siguiente oración. Tenemos casa. De estas tres, ¿cuál es la palabra que no logra sustituir? Ya sea porque no logre conectar con el contexto de la oración. Así es la palabra albergue, porque no puede ser definitivamente, es hogar, es sinónimo de casa. Morado también es sinónimo de casa. Un lugar, exacto, sería albergue. Sí o sí. Bueno, en este cuestionario, muchachos, ¿quedó alguna duda? Vamos a pasar, entonces este sería el tercero de estructura de la lengua. Hoy vamos a hacer el número 4 de redacción, se llama redacción indirecta. Quiero que por favor ingresen a Classroom, que lo vayan viendo, lo van a hacer, les voy a dar unos 15 minutitos para hacerlo. A la 1 lo vamos a empezar a revisar y después vamos a hacer el de comprensión lectora. Entonces, van a hacer el de redacción indirecta. Ahorita les voy a mostrar cuál es el que les debe de aparecer. Aquí está. Este es el que les debe de aparecer en Classroom. Está como redacción indirecta 4, porque es el cuarto de estructura de la lengua que vamos a hacer. Son 20 preguntas y a la 1 lo vamos a empezar a revisar.
Identifique la oración donde no haya ningún complemento directo. Recuerden que el complemento directo era un objeto que utiliza el sujeto para llevar a cabo su acción. Tiene que responder a la pregunta ¿al qué? Primero hay que identificar en donde sí aparece el complemento directo. Mi hermana quiere que le den unos discos. ¿Qué? Son unos discos. Álvaro desea un celular caro. Celular. Responde al qué. Federico come mientras su mamá duerme. Esta es una oración con un complemento indirecto. Así es, sería la C. La 14, ¿cuál palabra no es necesaria en la siguiente oración? La reina en el ajedrez se puede mover hacia donde se desee. Observamos de las opciones, nos dicen que identifiquemos si está bien colocada quién, C, hacia y C de nuevo. Yo le puse el C2, pero no venía entre las respuestas. Entonces, ¿cuál otra es la que podemos mover? Se puede poner otra preposición. ¿Por cuál podemos cambiar otra preposición? Ya me dijeron C, está de más sí, pero de las opciones no está. ¿Cuál otra entonces podemos mover? Hacia. Hacia, exacto, muy bien. Sería hacia porque podemos poner a donde se desee. La podemos sustituir por a. Y hacia lo usamos más para dar direcciones. Se usa de modo, de lugar poco preciso. La número 15, elija la oración acentuada adecuadamente. Empiecen a revisar una por una. A ver, la está bien acentuada toda. Falta acento en C, no sé por qué. Tiene que llevar acento aquí. A ver, mi mamá no me deja ver la televisión porque pasan series que no, a ver, ahí el que no va, que no son apropiadas para mí. Las de los árboles en la alameda rebosan de colores y el viento mece sus hojas al son de la primavera. Entonces, aquí tenemos la buena, la palabra árboles sí debe de llevar acento, porque es una palabra esdrújula. La número 16, ¿cuál es el significado opuesto de la palabra partidario? Quiere decir que es el contrario de partidario. Discípulo, amigo o adversario. Exacto, Camila, sería adversario. Muy bien, Aaron, también sería C. La 17, ¿cuál de las siguientes preposiciones no se puede utilizar para hacer referencia a un precio? Empezamos a revisar. Los zapatos están a 250. Están al 2 por 1. Exacto, sería entre. La 18 son palabras que se escriben con N.
Me dice Isacla, confundido y convergencia. La 2 es combo con M y compadre. Así es, Camila, Isaac están en lo correcto, es 1 y 3. Estos ejercicios recuerden que se llaman grafías. Las grafías son las letras del abecedario. Pregunta 20. Seleccione la palabra que está usada erróneamente en la siguiente oración. Mi papá me solicitó que le diera la maravillosamente noticia de que sería abuelo. ¿Solicitó? ¿Pero por qué está mal solicitó? Solicitó es pedir, es sinónimo de pedir. Mi, ahí está bien utilizado el mi papá, y La C. también sería las exacto, porque es, y dice que le diera la maravillosamente, la maravillosa sería, el mente se le tendría que quitar, maravillosa noticia de que sería bueno. Los dos son adverbios de modo, pero no siempre va a quedar los adverbios que son derivados. Entonces hay que fijarse bien también ahí con la coherencia de la oración. La número 20. Álvaro, aquí es el verbo licuar el plátano y la fresa con leche e hizo un rico licuado. Licuó. Licuó, exacto. Licuó, tilde en la O, licuó. Licuo o licú o. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a contestar el cuestionario de comprensión lectora, el número 3 que aparece también ahí en claro. Les voy a poner cómo debe de estar. Entonces, vamos a ir haciendo muchachos, entre todos para acabarlo más rápido. Ingresen a Classroom y váyanlo viendo, por favor. Vamos a empezar con la primera. Lea el texto y responda las preguntas. La pregunta que está abajo dice, según el texto, ¿con qué suele asociar las capacidades de una bruja? ¿Con qué se suele asociar las capacidades de una bruja? Tenemos que leerlo para entender el contexto. Dice, si bien la imagen típica de un brujo o de una bruja es muy variable en función de cada cultura, en el acervo popular del mundo occidental, la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día a la de una mujer con capacidad de volar montada en una escoba, así como en el aquelarre. En la cultura popular, la escoba era y es un atributo de actividades femeninas y su utilización por parte de las brujas naturalmente inducía a pensar que ellas eran mucho más numerosas que los brujos. Por lo general se creía que las brujas volaban de noche, con frecuencia con la luna llena, pues ambas, luna y bruja, estaban relacionadas entre sí. La bruja es un personaje recurrente en la imaginación contemporánea, que perdura y se afirma gracias a los cuentos, las novelas, las películas, así como a través de ciertas fiestas populares. Según el texto, ¿con qué se suelen asociar las capacidades de la bruja? De una bruja. De las tres opciones tenemos con su facilidad de sabotear su entorno. Aquí nos está diciendo eso el autor. Con la facilidad de volar montañas en escobas, con la habilidad de volar montañas en escobas, con la tradición
con la Es traición una y B, hipocresía. solamente que en vez de montañas es montadas. Exacto, con la habilidad de montar en escobas. Exacto, sería la B. Vamos con la número 2, que está relacionada con esa misma lectura. De acuerdo con el texto, la imagen de la bruja perdura gracias a los ritos que realizaron, cuentos y las novelas, su asociación con la luna llena. B. Exacto, aquí también va la B. Los cuentos, las novelas y las películas. La número 3. Lea el texto y responda a las preguntas. Las Meninas es una serie de 58 cuadros que Pablo Picasso pintó en el año de 1957, en la que realizó un análisis exhaustivo y reinterpretando y recreando varias veces Las Meninas de Diego Velázquez. La suite se conserva íntegramente en el Museo de Picasso de Barcelona. Es la única serie completa del artista que perdura junta. Se trata de un estudio de obra muy extenso que consta de 45 interpretaciones de la obra, 9 escenas de un palomar, 3 paisajes y un retrato de Jacqueline. El mismo Picasso entendía toda esta serie como un conjunto y como tal la donó al Museo Barcelonés en mayo de 1968, en memoria de Jaime Sabartes, fallecido el mismo año. Según el texto, Las Meninas es una obra es una obra integrada por 9 escenas. ¿Es una serie de 58 cuadros o es una serie completa que de su autor que prevalece junta? La A. Es una obra integrada por 9 escenas de 3 paisajes y un retrato de Jacqueline. La número 4, de acuerdo con el texto, Picasso entendía la serie de Las Meninas como dice Cassandra, es la B, exacto, porque ahí en el texto lo dice, es una obra inseparable. A ver, me está preguntando Monse que si la 3 era la A. Sí, Monse, la 3 era es una obra integrada por 9 escenas y 3 paisajes. La número 5, según el texto, la mamba negra, Dendropiasis polylepis, es una especie de reptil escamoso de la familia Elapidae y es la serpiente más venenosa de África, con una longitud promedio de 2.5 metros. Puede alcanzar los 4.5 metros. Su nombre se debe a su color negro dentro de su boca, pudiendo variar el color de su piel de verde amarillento a un gris metalizado. Es una de las serpientes más rápidas del mundo, capaz de moverse de 16 a 20 kilómetros, pesa en promedio 1.6 kilogramos y vive en aproximadamente 11 años.
De aquí de estas tres opciones, ¿cuál es la que resume lo que es la mamba negra? Es la serpiente más rápida, tiene piel negra, pesa en promedio 1.6 kilogramos. La C. La C, exacto, pesa en promedio 1.6 kilogramos y vive aproximadamente 11 años. La número 6, ¿qué tipo de relación presenta el contenido del texto? ¿Causa-efecto, relación temporal o es de categorización? ¿Qué nos están diciendo de las razas de los gatos? Dice, son grupos felinos con características parecidas. No nos están dando una causa aquí, tampoco una consecuencia, que sería el efecto, o una relación temporal. Si nos está hablando de las razas de los felinos, entonces sería de categorización. Profe, disculpe, ¿la 5 cuál era? Ah, la 5, la de la mamba negra, es la C. Ok, gracias. De nada. La número 7, identifique el tipo de lenguaje empleado en el siguiente texto. Fíjense los términos, los aldehídos, oxidación, deshidratación. Figurado. No, técnico, Figurado técnico. es, exacto, sería técnico. Muy bien. Porque es especializado. La número 8. Las siguientes frases son un ejemplo de lenguaje figurativo. Ahí sí está el figurativo, excepto de estas tres, ¿cuál es la que no está en lenguaje figurativo? Está complicada, pero sí hay una que no está con lenguaje figurado. Fíjense La B. dices, exacto, sería la B, porque solamente está aclarando que es el chantaje. La número 9, ¿a qué concepto se refiere el autor en la parte del texto que aparece en negritas? Dice, La historia sin fin es una novela fantástica del escritor alemán Michael Ende. También autor de Momo, publicada en alemán en 1979, traducida a más de 36 idiomas, ha conocido diversas adaptaciones cinematográficas. Se trata de una novela que, a pesar de haber sido calificada como un nuevo clásico de la literatura juvenil, siempre fue defendida por su autor como una novela que se extiende más allá de la mera narración para convertirse en una crítica. Entonces, aquí nos dicen, en la parte del texto que aparece en negrita, dice, ha conocido diversas adaptaciones cinematográficas. ¿A qué se refiere con este concepto? A la C. A Momo, a las traducciones del original en alemán. Dice Emily que se ha leído el libro. A ver, ¿están seguros que es la C, muchachos? ¿Ha conocido diversas adaptaciones cinematográficas? Así es. Es que de pronto no me dicen nada. A la historia sin fin. ¿Cómo que a la historia sin fin, Jessica? A ver. Dice, ¿a qué concepto se refiere el autor en la parte del texto que aparece en negritas? Sí, aquí nada más nos dice ha conocido diversas adaptaciones cinematográficas. No nos está refiriendo a la obra, no se refiere, nada más se refiere a las traducciones que ha habido, esas adaptaciones. La número 10, lea el texto y responda a las preguntas.
Según el texto, ¿a dónde va la línea después de abordar el barco? En una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso del parque, remonta en el muro, entra en una lámina que reproduce un cuadro de Boucher, dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo, desciende en la cadena de pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se la va a subir por la rueda del autobús estacionado en una esquina y que lleva al puerto. Entra en el territorio hostil de las aduanas, rampa y recta zigzaguea hasta el muelle mayor y ahí sube al barco de turbinas sonoras, corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en cabina donde un hombre triste bebe coñac y escucha la sirena de partida. Hasta aquí está bien que leamos para poder resolver las preguntas. Dice la número 10. Según el texto, ¿a dónde va la línea después de abordar el barco? A ver, después de abordar el barco, ¿a dónde va? ¿Al muelle mayor, a la cubierta de primera clase o al autobús que va al aeropuerto? Al muelle mayor. Al muelle mayor. Ahí lo menciona en el texto. Después de abordar el barco. Es que al principio aquí está diciendo lo de abordar el barco. Y ya después, ¿a dónde se va? No se queda en la cubierta de primera clase. A ver, hay que leer ese pedacito otra vez porque ya me están diciendo la A, la B. No es una subasta. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso. Entra una lámina que reproduce un cuadro de Boucher, dibuja la espalda de una mujer y por fin escapa de la habitación por el techo, desciende por la cadena de pararrayos hasta la calle. Ahí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se le va a venir por la rueda del autobús estacionada en la esquina del puerto. Entra en el territorio hostil de las aduanas y zigzaguea hasta el muelle mayor. Aquí está lo del muelle mayor y lo de la esquina del puerto. Lo del autobús que lleva al puerto lo menciona primero. Ahí sube al barco de turbinas. Fíjense, lo del barco de turbinas menciona después de donde dice el muelle mayor. Sube al barco, corre por las planchas de primera clase. Exacto, es la respuesta que habían dicho antes, lo de primera clase. A la cubierta de primera clase, porque menciona primero lo del muelle mayor y lo del autobús. Y después viene de que aborda el autobús lo de la primera clase. De esta en la número 11 dice, de acuerdo con el texto, ¿cuál es el estado de ánimo del hombre del barco que sostiene la pistola? ¿Está desesperado, está aguira o tristeza? Acuérdense que dice que está, exacto, que está triste. Vamos con la 12, me voy a apurar un poquito más para que avancemos. Ya,
Son las 11:31. Las siguientes frases son un ejemplo de lenguaje especializado, excepto. ¿La C? Especializado, así es, sería la C. Esto es lenguaje formal, pero no es especializado. Bueno, chicos, este cuestionario lo tienen que terminar para podérselos, y vamos a organizar una sesión para podérselo revisar y alcanzar a hacer otro, número 4. ¿Ok? Entonces, me van a terminar ustedes la tarea de la 13 hasta la 20. Luego yo cuando organicemos la sesión les voy a postear cuando sea la clase el número 4 para que los terminemos todos. ¿Ok? Entonces,